Bienvenidos a Radio Hidro. El día de hoy vamos a hablar de uno de los múltiples beneficios de la hidroterapia. Como sabemos, esta técnica de aplicación no solo nos brinda beneficios a nivel físico, sino que también tiene efectos psicológicos. Antiguamente no se reconocían los efectos físicos y mentales del agua, pero en las últimas décadas se ha valorado el efecto terapéutico que genera nuestro organismo. Gracias a las propiedades físicas del agua, como la flotabilidad, la resistencia, la presión hidrostática y su acción de disolvente, que desencadenan varios procesos fisiológicos en cada uno de nuestros sistemas, como es el caso del sistema respiratorio. Por esto, el día de hoy nos encontramos con unas expertas sobre el tema, que nos van a dejar más claro cómo funciona la hidroterapia en nuestro sistema respiratorio. Buenos días y bienvenidas Jennifer, Jessica, Laura y Paula. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa. Cuéntenos, ¿cuáles son los efectos que tiene la hidroterapia en el sistema respiratorio? Buenos días a todos, gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, la inmersión de todo el cuerpo en el agua aumenta el trabajo respiratorio porque la derivación de sangre venosa desde la periferia hacia la circulación central aumenta la circulación en la cavidad torácica. Además, la presión hidrostática sobre la pared del tórax actúa sobre la pared costal y el abdomen y por lo tanto aumenta la resistencia a la expansión pulmonar. Así es. Además, tenemos en cuenta que el volumen de sangre en la cavidad torácica ha aumentado. Por supuesto, también hay que contar con que al estar en una piscina hay mayor humedad en el aire. De todo ello se verían varios efectos. El trabajo respiratorio aumenta, ya que el volumen circulatorio en la cavidad torácica es mayor. La presión en la pared costal e intraabdominal resisten la expansión pulmonar, lo cual trabaja la resistencia del paciente al esfuerzo. La humedad del aire disminuye la posibilidad de sufrir un ataque de asma. Por otra parte, la inmersión en el agua hasta el cuello reduce el volumen de reserva respiratorio aproximadamente en un 50% y la capacidad vital entre un 6% hasta un 12%. Y estos efectos, cuando se combinan, aumentan el trabajo total de la respiración alrededor de un 60%. Por lo tanto, el reto al trabajo respiratorio que se produce cuando se realiza el ejercicio en el agua se puede utilizar para mejorar la eficiencia y la fuerza del sistema respiratorio. El diafragma es impulsado hacia arriba y los músculos respiratorios se ven sometidos a un mayor esfuerzo. Así es, Sofía. Y como esta carga respiratoria adicional puede sobrecargar al paciente con afecciones respiratorias o cardiovasculares que impiden o limitan la adaptación a este trabajo adicional, pues estos pacientes deberán ser monitorizados minuciosamente cuando realicen ejercicios en el agua. Claro, sí. De hecho, el ejercicio en el agua también es recomendable para pacientes con asma inducido por el ejercicio, ya que hay muchos estudios que han demostrado que es menos probable que se desencadene asma durante el ejercicio en el agua que en seco en todos esos sujetos. Los mecanismos que se han propuesto para este efecto se unen con las diversas propiedades del agua, como ausencia del polen en el agua, presión hidrostática sobre el tórax, hipoventilación, hipercapnia, vasoconstricción periférica y elevada humedad en el aire inspirado en el entorno de la piscina. ¿Alguna sabe como qué efecto tiene la hidroterapia en la mucosa respiratoria? Claro, Laura, aunque la mayor parte de estos factores no se han estudiado de forma experimental, parece que el alto grado de humedad del aire inspirado durante el ejercicio en el agua, que previene el enfriamiento y la sequedad de la mucosa respiratoria, es el factor más importante en la reducción del asma inducida por el ejercicio. Pero sabían que al entrar al agua, en un primer momento, los vasos cutáneos se contraen temporalmente y tiene lugar un aumento de la resistencia periférica y de la presión sanguínea. Sin embargo, luego de pocos minutos, las arteriolas se dilatan, lo cual disminuye la resistencia periférica y la presión sanguínea, consecuentemente mejorando el gasto cardíaco y aumentando así la circulación de retorno, y aún más si se lo acompaña con movimientos dentro del agua. Sí, y asimismo se aumenta la demanda de oxígeno y con esto la producción de dióxido de carbono,
causando como un aumento de trabajo de ventilación y disminuyéndose el volumen de la reserva respiratoria, gracias a un aumento del recorrido diafragmático para compensar esa necesidad de ingresar oxígeno y eliminar todo el dióxido de carbono. Dentro de estos efectos producidos por las propiedades mecánicas del agua, es importante el papel de la presión hidrostática durante la inmersión del cuerpo. El tórax disminuye su perímetro a causa de esta presión y esto facilita y asiste los movimientos respiratorios, a su vez que dificulta los inspiratorios al resistir la expansión torácica, permitiendo así el entrenamiento y fortaleciendo la musculatura respiratoria. Pero entonces, ¿en qué personas se podría realizar este proceso? Pues, ¿sabes, Laura? Se deduce que en personas sin patologías respiratorias. Esta técnica puede ser utilizada para entrenar y fortalecer los músculos respiratorios, asistir la higiene broncopulmonar y mejorar la ventilación. Pues por otro lado, la presión hidráulica eleva la presión diafragmática subperitoneal y ayuda así a elevar el diafragma y a la salida del aire durante la exhalación, lo cual pues influye en la disminución del espacio muerto. La presión hidráulica a su vez aumenta el gasto cardíaco, dando como resultado una mejoría en el intercambio de gases en sangre en los capilares pulmonares. Así es, además esta resistencia se debe concretamente al aumento del volumen central, que es consecuencia de la compresión, de la caja torácica y el abdomen, que hace que el centro diafragmático se desplace hacia arriba, teniendo que ejercer una mayor excursión. Además, disminuyen los volúmenes pulmonares por el incremento del volumen sanguíneo torácico y por la presión hidrostática, contraponiéndose a la musculatura inspiratoria. Por otro lado, la presión hidráulica a su vez aumenta el gasto cardíaco, dando como resultado una mejoría en el intercambio de gases en sangre en los capilares pulmonares. El papel de estas presiones junto con el principio de flotación inducen al sistema respiratorio a trabajar bajo una resistencia constante, por lo que es más que evidente que la hidroterapia sería un buen método de entrenamiento de la musculatura respiratoria, ya sea para prevención, tratamiento de musculatura respiratoria débil, entrenamiento de las capacidades pulmonares como parte de un programa de entrenamiento deportivo e innumerables otras posibilidades dentro del campo de la fisioterapia. Otra de las propiedades a tener en cuenta es la viscosidad. Los líquidos tienen un rozamiento o fricción interno entre sus moléculas, que es una propiedad característica en el agua. Esta propiedad está indirectamente relacionada con la mecánica respiratoria y directamente relacionada con la postura. La viscosidad tiene un papel crucial resistiendo los movimientos y esto está relacionado directamente con la velocidad del movimiento del agua. A mayor velocidad, mayor fricción entre las moléculas y por tanto mayor resistencia. La resistencia que se ejerce gracias a la viscosidad del agua, unida a la velocidad del movimiento de la misma, produce un incremento en la activación de la musculatura para que ésta pueda ser facilitada y de esta forma reforzar la cocontracción de los grupos musculares involucrados en el movimiento, favoreciendo el control postural durante las actividades funcionales. Bueno, en este sentido, el agua permite fortalecer los músculos en una postura funcional erguida, que se traduce en última instancia en una mejor mecánica respiratoria, dado que favorece a una correcta excursión diafragmática y un correcto uso de los músculos respiratorios principales y accesorios, preveniendo su acortamiento y fatiga. Tal cual, el efecto combinado es alterar la función pulmonar, aumentar el trabajo respiratorio y cambiar la dinámica respiratoria. Para todo esto, una breve descripción de la fisiología pulmonar ayuda a la comprensión de los cambios involucrados. Cuando un individuo está en reposo, respirando cómodamente, la excursión normal de aire durante la inspiración y expiración se llama volumen tidal. ¿Sabes, Sofi? Yo recuerdo los otros. Al final de la expiración no forzada queda como un volumen de aire en los pulmones que puede ser expulsado con mayor esfuerzo. Este volumen se va a llamar volumen de reserva expiratoria. Este se puede experimentar simplemente exhalando normalmente y luego exhalando de manera forzada, así. Incluso
cuando este último volumen ha sido expulsado, queda aire en los pulmones que no puede ser expulsado voluntariamente. Este resto se llama volumen residual. Además, la combinación del volumen de reserva expiratoria y volumen residual se denomina capacidad residual funcional. Ahora que lo recuerdo, se cree que este volumen de aire residual juega un papel amortiguador de los niveles de saturación de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre, evitando la fluctuación extrema. Al final de una inspiración cómoda todavía hay espacio para inhalar más aire. Esto se denomina volumen de reserva inspiratorio. A medida que uno ejercita y aumenta la necesidad de oxígeno, el volumen corriente aumenta, reduciendo tanto el volumen de reserva inspiratorio como el expiratorio. ¿Sabes, Jen? Ahora que mencionas estos volúmenes, la combinación del volumen de reserva expiratoria e inspiratoria más el volumen corriente forman la capacidad vital. No sé si nuestros oyentes recuerden que esta capacidad vital es la capacidad máxima del aire que se puede inhalar y posteriormente exhalar. Esta capacidad vital varía ampliamente según la estatura, el sexo y baja por masa corporal, reduce la cantidad de oxígeno potencialmente disponible para el metabolismo, mientras que una proporción grande de esta capacidad por masa corporal aumenta el potencial aeróbico. Aquí en Radio Hidro hemos hablado de que la capacidad vital disminuye alrededor de 6 a 9% para los pacientes sumergidos hasta el cuello en comparación con los sujetos de control sumergidos hasta el sifoide. Aproximadamente del 50% al 60% de esta reducción de la capacidad vital se debe al aumento del volumen sanguíneo torácico y del 40% al 50% se debe a fuerzas hidrostáticas que contrarrestan la musculatura inspiratoria. Además, la temperatura del agua juega un papel importante en la cantidad de reducción de la capacidad vital con el agua fría, produciendo una mayor reducción que con el agua caliente. Aunque no se sabe si esto se debe a un aumento de la vasoconstricción periférica en temperaturas más frías del agua con un aumento de los volúmenes centrales de sangre desplazando el aire o a un efecto periférico sobre los músculos de la respiración. Claro, sí. La presión intrapulmonar total se desplaza a la derecha en 16 centímetros de agua, lo que hace que la resistencia de la vía respiratoria al movimiento aumente un 58% o más debido a la reducción del volumen pulmonar. Las tasas de flujo expiratorio se reducen, aumentando el tiempo necesario para mover el aire dentro y fuera de los pulmones. La complacencia de la pared torácica se reduce debido a que la presión del agua en la pared torácica aumenta la presión pleural de -1 a +1 milímetros de mercurio y la complacencia pulmonar misma se reduce en 459 durante la inmersión de todo el cuerpo. Bueno, adicional a esto, podemos hablar que la terapia acuática puede ser muy útil en el manejo de pacientes con deterioro neuromuscular del sistema respiratorio, como el que se ve en la lesión de la médula espinal y la distrofia muscular. Recordando, hay un estudio muy pequeño de 1974 hecho en la Universidad de Washington en tres pacientes con distrofia muscular avanzada. Los investigadores encontraron que los pacientes mostraron un aumento constante en la capacidad vital durante un periodo de 4 meses de terapia 2 veces por semana, pero había una disminución significativa durante un descenso escolar de 3 semanas de la terapia, que se revirtió cuando la terapia fue restablecida, solo para mostrar una disminución posterior durante un descanso de primavera seguido por la estabilización de las pérdidas una vez que la terapia fue reiniciada. Aunque este estudio fue muy pequeño, las observaciones encontradas son bastante sorprendentes. De hecho, a finales de la década de 1970 se realizó un largo estudio en Polonia sobre el entrenamiento de natación sobre la aptitud cardiorrespiratoria en personas con lesiones de médula espinal y los autores encontraron un aumento de más del 40% en los niveles de condición física en comparación con un aumento del 75% visto en pacientes con lesiones de médula espinal en un programa de entrenamiento terrestre estándar durante el mismo periodo de tiempo. En un artículo
que busqué hablan sobre un tratamiento complementario de la fibrosis quística con terapia acuática. El caso de este artículo es de una niña de 23 meses de edad con fibrosis quística que presenta dificultad respiratoria. En este artículo se evidencia que se muestran mejoras en los signos vitales y las capacidades de la paciente, movilización de secreciones y expectoración, generando efectos positivos sobre su calidad de vida. Por otra parte, yo leí otro artículo en donde los pacientes que presentan debilidad muscular, sobre todo en el sistema cardiopulmonar, se pueden recuperar de manera eficiente con un adecuado tratamiento de hidroterapia en la etapa temprana. La hidroterapia puede afectar positivamente a la recuperación del control, la esperanza y la confianza en cada uno de los pacientes. En este estudio se entrevistó a 8 pacientes luego de estar ventilados mecánicamente por un tiempo y se resaltó que uno de los beneficios más potentes de la hidroterapia era recuperar la fuerza muscular, relajar las tensiones y moderar el dolor. Este grupo de investigación demostró que la hidroterapia se puede aplicar de forma segura a los pacientes críticamente enfermos ventilados y resaltó la necesidad de estudios que evalúen los posibles beneficios clínicos de la hidroterapia. Sí, sabes, yo también leí en el mismo artículo que la hidroterapia en pacientes con insuficiencia cardíaca estable resultó una mejor capacidad de ejercicio, fuerza muscular y calidad de vida, similar a los protocolos de entrenamiento en tierra. La hidroterapia permite que los pacientes tengan una contribución activamente en el proceso de recuperación desde una etapa muy temprana y esto podría ayudar a pacientes a creer en la recuperación y conducir a niveles más altos de autoeficacia. Ahora hablando de la capacidad residual funcional, se reduce a aproximadamente el 54% del valor normal con la inmersión del cifoide. La mayor parte de esta pérdida se debe a una reducción del volumen de reserva expiratorio que disminuye en un 75% en este nivel de inmersión. Y no nos podemos olvidar de la capacidad de la membrana alveolar para intercambiar gases, se llama capacidad de difusión. La capacidad de difusión de los pulmones se reduce ligeramente durante la inmersión en el cuello. Bueno, muchísimas gracias a todas por sus intervenciones y por haber aceptado nuestra invitación. Espero que a nuestros oyentes les haya quedado un poco más claro este tema, tanto como a nosotras. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en una próxima emisión. ¡Feliz tarde!